En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. Hoy en El Espejo queremos adentrarnos en un documento recientemente publicado por la Comisión Teológica Internacional dedicado a la libertad religiosa. Se titula Libertad religiosa para el bien de todos, enfoque de los desafíos contemporáneos. Y para comentarlo nos acompaña don Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, miembro de la Comisión Teológica Internacional, que además ha dirigido y coordinado a la subcomisión que ha preparado especialmente este estudio sobre la libertad religiosa. Javier, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta yo la dirijo sobre todo empezando por el título. ¿Por qué la libertad religiosa para el bien de todos? Habrá quien piense que, bueno, eso para el que se sienta concernido, para el que tenga derechos que están en riesgo, pero ¿por qué para todos es importante? Pues es muy oportuno aclarar este primer punto. Efectivamente, cuando la Comisión Teológica Internacional ha publicado este documento, haciendo esto, se quiere dejar muy claro que no se trata de defender el interés de algún grupo concreto, algo que por otra parte podría ser legítimo. Es una práctica frecuente en la política el que existan lobbies, grupos de presión, personas que defienden sus intereses. Es una parte del pluralismo en las sociedades democráticas. Por lo tanto, sería legítimo que se reivindicase algún tipo de derecho que correspondiese a un sector, a un grupo, a una realidad dada. La Iglesia no tiene esta conciencia. La Iglesia toma la voz, y en este caso la Comisión lo ha estudiado, alza la voz, se dirige al público para reivindicar un derecho de todos y que concurre al bien de todos. Por eso, efectivamente, se trata de mostrar que todas las sociedades, tanto las occidentales democráticas como otras que hay por ahí, en el mundo de hoy, si no tienen libertad religiosa, perjudican a la convivencia de todos. En el origen de este documento está, y así lo dice en su introducción, la Dignitatis Humanae, que en el Concilio Vaticano II en 1965 proclama al mundo, que fue, diríamos, un documento, una auténtica piedra miliar, que también fue discutida en su momento. ¿Qué ha pasado en estos años, tanto en el ámbito del occidente, de las democracias liberales, como en otros ámbitos culturales, con el hecho religioso y en concreto con el reconocimiento de su libertad, para que se haya visto conveniente, digamos, esta ampliación, esta apertura de este momento? Bien, efectivamente, este documento del Concilio Vaticano II es un documento profético. A veces se abusa de esta palabra, pero en este caso me parece que es perfectamente legítima. Es un documento profético para la vida de la Iglesia y para la comunidad internacional. Y es la hipótesis de trabajo con la que habíamos comenzado hace varios años, cuando empezábamos el trabajo, fue: vamos a preguntarnos si todo lo que hoy tenemos en el horizonte social, cultural, político, religioso del mundo, en comparación con la situación de hace 60 años, ya supone una serie de cambios de los que hay que tomar nota. Y efectivamente han ido apareciendo muchos de estos cambios. Entre ellos ha aparecido un fenómeno con el que hay que hacer cuentas, y es un fenómeno de fundamentalismo que quizás efectivamente hace 60 años no se percibía, digamos, con el dramatismo que ahora se percibe, y que implica una violencia sobre las personas por el hecho mismo de practicar su fe sencilla y pacíficamente. ¿Qué tipo de desafío plantea ese aspecto? Luego hablamos del ámbito occidental. Pues quizá todavía hay que decir algo, un factor previo al fundamentalismo, que es otro dato muy interesante respecto a los años 60, y es la vitalidad de la religión y de las religiones. A los años 60 todavía se podía estar en la idea de que la religión era algo que poco a poco iba a extinguirse, que desde luego en los países avanzados, en el progreso de la humanidad coincidía con la desaparición de la religión. ¿Dónde quedaba la religión? En los lugares más primitivos, en los lugares que todavía no habían evolucionado. Pues bien, es llamativo darnos cuenta de que los hechos desmienten esta hipótesis clásica de la secularización. Como dice uno de los grandes estudiosos de la religión del siglo XX, Peter Berger, el mundo sigue siendo tan intensamente religioso, con algunas excepciones, como lo ha sido siempre. Nosotros tendríamos el caso de Europa occidental, que habría que estudiarlo quizá con algunas matizaciones, pero no deja de ser verdad.
No será que ya los europeos occidentales somos religiosos, pero las migraciones han revuelto el tablero, y donde ya no quedan a lo mejor europeos vitalmente religiosos, ha habido inmigraciones del este de Europa, de América Latina, del mundo medio oriental, del Magreb o de otros lugares, de personas profundamente religiosas que están en nuestros mismos bloques de vecinos, que están viviendo en nuestras mismas ciudades, que trabajan con nosotros. Por lo tanto, el hecho de que la religión se extingue u otras prácticas religiosas o parareligiosas, el hecho de que la religión se extingue ha sido Desmentido. refutado por la historia. Ahora habrá que valorarlo, y por eso es tan importante la segunda observación que usted hacía, es decir, que no toda vuelta de la religión conviene ni siquiera a los hombres religiosos. Nosotros, como hombres religiosos, somos los primeros en decir ojo al abuso, a la deformación o a la manipulación de la religión, y de eso, por desgracia, hoy tenemos, entre ellos el fundamentalismo que usted indicaba y el peligro de usar la violencia en el nombre de Dios, algo que el documento condena claramente. Si nos situamos en el ámbito de las democracias liberales de Europa, que ahora mismo se refería, se habla de una neutralidad que seguramente, si muchos oyentes lo escuchan, dirán, bueno, pues claro, el Estado democrático tiene que ser neutral frente a las religiones. Sin embargo, ahí hay que ver qué significa eso, y hay digamos, un perfil crítico en el documento sobre la ambigüedad de esa neutralidad. Exacto. El documento yo lo recomiendo en su lectura, saldrá en español dentro de no mucho. Esta es una parte muy interesante precisamente para evitar esta ambigüedad a la que usted se refiere, porque la etiqueta a primera vista parece correcta, es decir, hay un espacio público, hay un espacio del interés general que debe ser neutro para evitar conflictos. En realidad, ahí hay que hacer dos matizaciones. Uno, muchas veces esa etiqueta de neutralidad oculta otra perspectiva que se quiere imponer a todos, por ejemplo, la perspectiva laicista, la perspectiva que expulsa a la religión de la vida social y se recubre con el adjetivo neutral, cuando en realidad no es tal. Pero es que además hay que tener en cuenta que el ser humano, en su dimensión personal y en su dimensión comunitaria, es un ser religioso, y por lo tanto no nos conviene en modo alguno el diseñar una forma de ámbito público, de ámbito compartido, donde se expulse indebidamente la dimensión religiosa de la vida, y en particular en Occidente el cristianismo. Esas son algunas de las aclaraciones que el documento ha querido ofrecer al lector en general. Hasta ahora hemos hablado más bien la perspectiva de la dimensión político-jurídica, de las relaciones con el Estado, que tiene el derecho a la libertad religiosa, pero la libertad religiosa también tiene que ver con la propia forma de vivir la fe y la propia forma de plantear la misión tal como la Iglesia lo entiende. ¿Qué implica en ese sentido afirmar la libertad religiosa? La libertad religiosa es, en primer lugar, una gran defensa de la libertad de conciencia de todos, y por eso es un bien para todos, porque la libertad religiosa es quizá la expresión más fundamental, más profunda de las decisiones de conciencia. No hay nada más serio en la vida que uno pueda, con toda libertad y con toda responsabilidad, declarar en quién cree, a quién entrega su vida, qué es lo que profesa como la convicción más firme y más determinante de su vida. Y por lo tanto hay esta defensa de la libertad de conciencia para todos. Luego, en particular, es muy importante caer en la cuenta de que desde el Concilio, sin duda, la Iglesia Católica refuerza su doctrina tradicional de que el acto de fe es un acto libre. Dios no quiere creyentes a la fuerza. Dios no obliga a nadie a creer. Yo recuerdo siempre una expresión del poeta y escritor francés Charles Péguy, donde él habla como Dios quiere hombres libres. Dios prefiere ser amado libremente, no por esclavos. Por lo tanto, tenemos que batirnos de palabra y en el testimonio cristiano a favor de la libertad de todos y de un acto de fe que es un acto libre, como todo amor que sea digno de ese nombre es libre.
Bueno, pues ciertamente por lo poco que en este tiempo disponible en El Espejo hemos podido ver, merece la pena que tengamos ese texto completamente ya traducido al español. De momento en la página web de la Comisión Teológica Internacional lo está en italiano, pero se nos ha abierto el apetito por profundizar en él. Pues no quedarán defraudados. Agradecemos al profesor Javier Prades que haya querido compartirlo con nosotros. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes.